La palabra de Dios esta mañana. Dios les bendiga, póngase cómodo. Dios les bendiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea derramado sobre vuestros corazones. Diga conmigo: soy más que vencedor por medio de Jesús de Nazaret. Agradecido al Señor por este día. Estamos celebrando, amén. Estamos celebrando de que Jesús resucitó. Esa es nuestra celebración. Bien, amados, le invito a ubicarse en el primer libro de Samuel, capítulo 22, desde el versículo 6 en adelante. Agradecido de los pastores, del apóstol, de todo el presbiterio por esta honra. El enemigo no quería que llegara, pero está vencido, amén. Pasé 1001, pero aquí estamos, hermano. Cuando todos lo tengan, la señal de costumbre, se quedan sentados, por favor. Dice las Sagradas Escrituras: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Noc, a Ahimelech, hijo de Ahitoc, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitoc, y por toda la casa de su padre. Los sacerdotes que estaban en Noc, todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitoc. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú
y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían éfod de lino. Y a Noc, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espadas, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitoc, el que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte de todas estas personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Padre sempiterno, creador de los cielos y la tierra, tu palabra voy a predicar, Señor. Que tu palabra encuentre cabida en cada corazón, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bien, brindar un aplauso al Espíritu Santo. El tema en esta hermosa mañana, ¿cómo se llama el tema? No se llama los 7 pecados capitales, se llama pecados capitales. Dice la Escritura, para recapitular, que Saúl estaba ansioso de saber qué pasaba con David. David se había ido, se había apartado de él con 4 hombres, con él eran 5. Pero esos 5 hombres lo tenían turbado, porque David era el ungido de Jehová y ya Saúl, el Espíritu de Dios se había apartado de él y sabía que había un rey emergente que solamente estaba esperando que Dios dispusiera de la vida de Saúl. Pero Saúl invirtió tanto tiempo persiguiendo a David que descuidó su propio ministerio. Entonces, uno de los pecados capitales es cuando un rey no tiene autoridad. Un rey sin autoridad es un pecado capital. Saúl era el rey, pero no tenía autoridad. Los reyes están puestos para ejercer autoridad. Quizás, ¿cuántos son reyes en su casa? ¿Cuántas son reinas en su casa? Entonces en su casa no puede mandar el vecino. Porque si usted es la reina, en su casa le dicen: tú eres mi reina, mi amor. Entonces la que manda en su casa es usted. La Biblia dice que nosotros, en Apocalipsis dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes. No dice que somos, aunque somos sacerdotes de Dios, pero que vamos a reinar con Cristo 1000 años. Entonces seremos reyes en el futuro. No en este tiempo, sino cuando venga el Señor, vengamos con el Señor en el reino milenial. Algunos vamos a ser reyes y sacerdotes, algunos. Yo no creo, porque la lista es grande. No calzamos los zapatos de grandes hombres de Dios, de generales de Dios, que han hecho tanto por la obra de Dios, que han dado su vida por la obra de Dios. Pero sí vamos a estar con el Señor en el milenio, amén. Pero lo cierto del caso es que un rey sin autoridad, la Biblia dice que había un rey llamado Acab, pero él no era el que mandaba era la mujer. La esposa le quitó el reinado. Él hacía todo lo que Jezabel decía. Jezabel es un espíritu que manipula y controla. Generalmente la tradición cree que Jezabel es sensualidad, que si las mujeres usan pantalones, que si se maquillan, que si usan aretes. Locuras que el hombre inventó. Realmente es un espíritu sensual que manipula y controla a quien está en autoridad y que no deja ejercer la autoridad y se opone a la voz profética. Pero damos gracias al Señor porque
acá hay profetas, amén. Porque somos un ministerio apostólico y profético, es decir, que creemos en la profecía. Pero hay iglesias donde la profecía está prohibida, donde lo apostólico está prohibido. Entonces, cuando un rey no ejerce autoridad, está cometiendo un pecado capital, un pecado de muerte. Porque Dios es quien constituye reyes. Dios es el que levanta las autoridades y Él las establece para que ellos hagan su voluntad. Entonces, pecado número 1, reyes sin autoridad. Saúl era el rey, pero no tenía autoridad. Había perdido la autoridad cuando Dios se apartó de él. Ahora, Él le da una orden. Él empezó a manipular. Ese es un pecado capital también. Cuando nosotros, Dios nos entrega una autoridad y no la sabemos utilizar y empezamos a manipular a nuestros liderados. Y él empezó con un espíritu de conmiseración, de lástima, de manipulación, a decir, y es que ninguno me va a decir cómo mi hijo se ha levantado contra mí y mi siervo David. Estaba mintiendo, David no se había levantado contra él. Era él quien se había levantado en contra de David. David servía sus órdenes. Entonces, Saúl era profeta. Pecado número 2, pecado capital número 2. Profetas sin revelación. Si un profeta no tiene revelación, está mal. Está mal porque Saúl también fue contado entre los profetas. Cuando Saúl, antes de ser ungido como rey, primero recibió una unción entre los profetas. Pero él profetizaba era cuando estaba en compañía de los profetas. Porque también es un pecado capital que un profeta no esté en la presencia de Dios. Un profeta tiene que vivir bajo la presencia de Dios, estar en comunión con el Señor. Y lo que el Señor le revele, lo que el Padre le hable, comunicarlo a la iglesia o a donde quiera que el Señor lo envíe. Porque si Dios le dice, ve y dile al presidente tal cosa, va a dar el mensaje y se devuelve. Porque los profetas tienen que entregar un mensaje, no cuestionar el mensaje ni a quien le está entregando el mensaje. Simplemente cumple con dar el mensaje. Entonces Saúl había perdido la revelación y la presencia de Dios. Ya no tenía presencia de Dios. Entonces este profeta y este rey ni tenía autoridad, ni tenía revelación, ni tenía presencia de Dios. Es decir, que estaba mal, estaba en peligro de muerte. Su muerte era inminente, como ocurrió. Él viene y dice, le da una orden a su siervo y le dice que le dijeran, que alguien que se compadeciese de él y le dijese al menos al oído. Hermano, un pecado capital está escuchando chisme. Una persona, un líder, no puede dirigir o gobernar escuchando chisme. Porque los chismes, se dice un dicho que de Japón salió una plumita volando. Cuando llegó a Valencia era un pavo. Los chismes, cada quien le va añadiendo algo. Cada quien. Sí. Entonces, cuando un líder, un rey, un profeta, un ministro presta su oído para escuchar chisme, eso le va a ocasionar una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque está juzgando, no por lo que Dios le revela, no por lo que su corazón le dicta, sino que es por lo que otro inventó. Y muchas veces se juzga a personas inocentes, se censura, o en este caso, se asesina a personas inocentes espiritualmente y físicamente, literalmente, por un chismoso. El chisme ha destruido iglesias. El chisme ha destruido hogares. El chisme ha destruido naciones. Es un pequeño fuego que cuando se enciende empieza a hacer estrago. Entonces, nadie le quería decir, mire, imagínese Saúl. Saúl era el más alto del pueblo. Era el más grande. Y le metía al loco. Estaba sentado debajo de un tamarisco, porque en la Biblia solamente aparece 2 veces la palabra tamarisco.
Tamarisco fue un árbol que Abraham sembró y llamó al lugar Jehová el Eterno. Él quiso aparentar cuando vio esto de que el Eterno estaba con él. Por eso se puso debajo de la sombra de ese tamarisco. Pero tenía la lanza en su mano. ¿Sabe cosa peligrosa? Un loco con una lanza. Eso sí es peligroso. Es decir, alguien que se le da poder, pero que es loco. Eso es peligrosísimo. Por eso es que la Biblia dice que no impongamos las manos con ligereza. Es decir, no le deleguemos autoridad a alguien a la ligera porque de repente es loco o se vuelve loco más adelante, que fue el caso de Saúl. Saúl se volvió loco, pero él no era loco. Pero yo siempre he dicho, toda mi vida he dicho esto, que volverse loco no es fácil. Para volverse loco la gente tiene que pasar muchos traumas y cosas y no sé, golpes en la cabeza. Hay muchos factores que hacen que una persona se vuelva loca. Pero un loco con autoridad, mano, eso es lo más peligroso que puede haber. Eso es tan peligroso como un hombre con unción, pero sin conocimiento. Un hombre con conocimiento y sin unción también es peligroso. Ambas cosas son peligrosas. Tiene que haber un equilibrio. Yo he visto personas con una unción tan tremenda y predican unas locuras, una herejía, pero como tienen unción, de Saúl que estaban ahí con él. El hombre intentó manipular. Entonces se sienta debajo del tamarisco, tiene la lanza en la mano, señal de autoridad. Y oye, ay, ojalá que no me la vaya a tirar a mí, decía la gente. ¿Sabes qué? Hay gente con autoridad que se paran en los altares a tirar lanza, a tirar puya, y no hablar lo que el Espíritu realmente quiere hablar a la iglesia. Eso es peligrosísimo, hermano. Eso es más peligroso que un gandolero con sueño. Bien, Saúl era rey, era profeta, pero estaba mal. Pero después él viene, otro pecado capital es que él era un líder. Él era el líder. Entonces, un pecado capital es un líder que no influencie a nadie. Un líder tiene la capacidad de influir en las personas de forma positiva si es cristiano o negativa. Si es cristiano va a influir de una manera positiva, de una manera buena. Pero hay líderes que están en el mundo e influyen de manera negativa en las personas. Generalmente las estadísticas dicen que la primera persona que cayó o que probó las drogas fue porque su amigo lo indujo a eso. El primero ¿por qué caíste en el alcoholismo? Porque un líder del liceo, de la universidad, me indujo a tomar. El líder de la casa, mi papá, que era el líder de la casa, me incitó a tomar aguardiente. Entonces, un líder sin influencia es un pecado capital. Un líder tiene que tener a alguien que lo siga. Decía John Maxwell, si no solamente está paseando. Entonces, es un pecado capital que nosotros como líderes no influenciemos a las personas a seguir a Cristo, a congregarse, a buscar la presencia de Dios, aunque sea orar. Si usted es un líder, insítale a la gente, a sus liderados, a que se congreguen, a que oren, a que lean la palabra, a que busquen más el rostro del Señor. Amén. Entonces, prosiguiendo, el hombre empieza con una manipulación. Los líderes no podemos ser manipuladores. Debemos dirigir con amor. Entonces, él le dice a todos los jefes, y le dice, el hijo de Isaí les va a dar tierra, viñas, jefe de millares, le va a dar los va a hacer jefe de centenas. Es decir, él estaba ofreciendo cosas para que uno de ellos le soltara la sopa, le fuera con el chisme. Entonces, ninguno se atrevió. Él empieza a ofrecer cosas, pero hubo uno que escuchó, porque hay personas que quieren
quieren seguir a Jesús, quieren servir en la iglesia, quieren servir en el ministerio, pero por interés, por lo que yo voy a obtener. Y servirle a Dios por interés es un pecado capital. A Dios se le sirve por su eterno poder y deidad, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, en agradecimiento al perdón de todos mis pecados, de todas mis rebeliones, en agradecimiento de que estoy vivo, de que estoy sano, de que estoy respirando. Y que aunque no existiera el cielo, aún así le amo. Y que aunque no existiera el infierno, aún así le temo. A Dios se le sirve por lo que Él es, no por lo que Él da. A eso se le sirve a Dios. Amén. Gloria a Dios. El que le sirve a Dios por interés va a terminar mal. Dice la Biblia que había una mujer llamada Ruth. Ven para acá, sierva. Espérate un momentico. Y ella era de otra nación y llegó al pueblo de Dios. Y cuando llega a Belén, ¿sabe lo que hizo ella? Empezó a servir. Llegó a la casa del pan. Belén significa casa del pan. Dios te trajo a la casa del pan para servir. Y ella empezó a los pies de vos y terminó casándose con vos. Terminó siendo la dueña de todo. Porque sirvió sin interés. Cuando tú sirves sin interés, Dios honra a los que le honran. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios bendiga tus manos. Amén. Pero siempre, siempre, siempre hay un bendito pero, ¿verdad que sí? Dice, pero escuchó Saúl lo que se decía de David. En Apocalipsis dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siempre hay pero, siempre vamos a encontrar pero. Pero allí ese día estaba Doeg, el edomita. Doeg, el edomita, si leímos el capítulo anterior, David llega, estaba viendo monito en bicicleta del hambre. Estaba transido del hambre. Llega muerto de hambre al campamento, al templo. No tenía hambre en la presencia de Dios, tenía hambre literal, se estaba muriendo de hambre. Y llega al templo, llega a la ciudad de los sacerdotes y le dice al sacerdote, mira, que el reloj se me volteó. Tengo hambre, el rey no sabe, el rey me dijo que ando en una misión secreta. Y el rey me dijo que no se lo dijera a nadie. Y los 4 hombres que andan conmigo están escondiditos por allá porque nadie tenía que enterarse. Dame algo ahí, una arepa, una empanada, un pastelito. No vale, no tengo nada, chico. Aquí estamos más limpios, bueno, que talón de ahogado. Oye, pero lo único que hay aquí son los panes de la proposición. Y esos son los panes sagrados. Y eso se lo pusimos al Señor. Y los vamos a retirar y tenemos que poner pan caliente. Y David, oye, pero el hombre como que escuchó que las tripitas le sonaban a David. Porque Dios nos llama y nos hace pasar por unos procesos fuertes para capacitarnos, para ver si en lo poco vamos a ser fiel. Y el que le es fiel a Dios en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. David empezó como siervo y terminó reinando. Entonces viene el sacerdote, oye, ve al muchacho flaquito y con hambre, las tripas chillándole, todo peludo. Oye, ahí están unos panes, pero si tú me dices que los muchachos no se han acostado con mujer por lo menos en 3 días, puede ser que te lo dé. La verdad que el viaje es profano, pero los vasos están limpios, le dice David. Ellos no han tenido mujer y si se habían acostado con una, tampoco iba a decir que sí. Pero lo cierto del caso es que David no mintió. Pero Doeg estaba viendo. Después que David agarra los panes, él le da los 5 panes, él le dice, ¿no tienes una espada por allí? Y él le dice, oye, aquí no hay ninguna espada. La única espada que está aquí es la espada que era de Goliat, al gigante que tú mataste. Es decir, Dios recordándole a David, yo estuve contigo
cuando mataste al gigante, no te voy a dejar morir de hambre. El que te llamó y te dio victorias cuando tú pensabas que estabas aniquilado, que estabas muerto, y el que metió su mano poderosa para ayudarte, Él no va a dejar que padezcas hambre ni que te mueras antes de tiempo. Entonces, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Y viene David, dame acá, ninguna mejor que esa. En el capítulo anterior está, así que lo lee en su casa. Pero Doeg estaba allí, estaba viendo. Y cuando Saúl empieza el interrogatorio, y como nadie le respondía, llegó el chismoso, perdón, Doeg. Llegó, porque nunca falta un chismoso, entonces le dice Doeg y suelta la sopa. Yo vi a David y vi a Ahimelech que le consultó a él a Jehová. ¿Ves que le inventó un pedacito? Porque él no consultó. Simplemente le dio los panes y le dio la espada, pero él no consultó a Dios. Pero la espada estaba envuelta con un velo al lado del turín y el urín, que era con los que ellos consultaban. Y el hombre, porque el chismoso ve algo y de una vez ve a un hombre abrazando a una mujer. No, se están empatados. Esos son amantes, tienen años de amante. Sí. Y resulta que el hermano lo está abrazando o ella lo está abrazando a él porque le está ministrando algo de parte de Dios. Si hay algo que hacemos nosotros los cristianos es abrazarnos. Nosotros nos abrazamos más que mundanos el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Y eso, nosotros vivimos abrazándonos. Pero cada abrazo nuestro tiene un propósito, ¿verdad que sí? Tiene un propósito de bendecir, de sanar, de fortalecer, de decir Dios está contigo. No nos abrazamos por abrazarnos. El Día Mundial del Abrazo. No, nosotros nos abrazamos todos los días. Cada ratico nos abrazamos. Entonces el hombre empieza con el chisme. Y empieza a decir, yo lo vi, consultó por él a Jehová y le dio la espada de Goliat. Entonces el hombre, así es la cosa. Manda a buscar a todos los sacerdotes, lo interroga. Y el sacerdote le dice algo. Porque hay dos versiones, hay dos vertientes. Lo que dice el chismoso y lo que dice Dios, o lo que dice el hombre de Dios, lo que dice la gente que de verdad está conectada con el Espíritu. Entonces, Doeg representa a las personas que se reúnen con el pueblo de Dios, pero que no son del pueblo de Dios, porque él no era israelita, él era edomita. Doeg el edomita. Edom es la descendiente de Esaú. Entonces él era primo lejano. Era así como un testigo de Jehová, pues primo lejano. Sí, esos son primos lejanos. ¿Ustedes son hermanos? No, son primos lejanos. Primo pero lejano. Así. Entonces Doeg estaba en el pueblo, pero él era a espiar. No iba a la casa de Dios. Él fue a la casa de Dios, él fue al templo donde estaban los sacerdotes. Pero él no fue a adorar a Dios, fue a espiar la conducta de los demás. Entonces son espíritus que se introducen para espiar nuestra libertad. Oye, pero mira cómo brincan cuando están cantando. Sí, eso como que le meten al loco. Esa gente son raras. Y mire cómo profetizan. Y mira cómo se abrazan. No, esa gente son terribles. Entonces, esos son espíritus que se introducen encubiertamente para ver la libertad que Dios nos ha dado. Para después ir con el chisme y decir que somos una falsa doctrina, que somos locos, que somos unos fuera de orden, que somos rabacanda, que somos lo que sea. Entonces, ese espíritu estaba operando allí, el espíritu de Doeg. Son gente que hasta comen con uno, se reúnen con uno, van al templo, pero usted no lo ve nunca que cierran los ojos, levantan las manos y adoran. Hay que meterle un correntazo 220 para que puedan levantar las manos. Cierre los ojos, levante las manos. Y usted ve los demás hermanos llorando, alabando a Dios. Y este está llorando. Para mí que la mujer le montó cacho. Sí. Esta está llorando. Seguro que el marido le dio un trancazo. Y se te quedan viendo. Y tú sientes ese peso aquí como, pues uno, oye, pero ¿quién me mira tanto? Y tú, el hombre con los ojos así como vendedor de prenda.
o la mujer, porque se introducen, hermanos, a espiar. No van a la casa a adorar, a gozarse en la presencia de Dios. Y nosotros venimos para acá a celebrar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos líderes de Dios. Y cuando un líder obtiene victoria, lo que hace es celebrar. Porque la victoria que usted no se celebra, entonces te estanca para que lleguen las próximas. ¿Entendió eso? Por eso es que nosotros venimos a celebrar de que Cristo resucitó, de que la tumba está vacía y que durante la semana nos dio victoria, nos dio bendiciones, nos dio provisiones y nos mantuvo sanos. Es una victoria. Yo estoy agradecido del Señor. Saúl dejó de celebrar sus victorias y empezó a recibir derrotas. El mismo David, ya anciano, no fue a las batallas, se quedaba en el palacio y no celebraba las victorias. Y empezó a tener derrotas. Porque cada vez que Dios te entrega una bendición, tú tienes que celebrarlo. ¿Y celebrarlo dónde? En la casa de Dios. Entonces, mientras más victoria te dé el Señor, más celebraciones tú tienes que dar. Entonces, cuando tú abres, el granero está lleno, si tú no dejas salir algo, no va a llegar trigo nuevo. Tienes que dar también. Cuando tú das, entonces está en constante, los hilos están en constante movimiento. Porque si no se estancan y se dañan los granos. Entonces, David dejó cuando ya estaba anciano, dejó, o mayor, dejó de celebrar. Porque obtuvieron una victoria, fue contra su hijo. Y todos los hombres que pensaban que iban a celebrar, porque fue el peor enemigo que tuvo David. Porque a veces nuestro peor enemigo no es el de la calle, es el de la casa. El que nos hace más la guerra está cercano a nosotros. Es ese espíritu de Doeg que tenemos en la casa. ¡Qué cristiano! Y eso que eres evangélica. Para mí que tú eres evangélica. Sí, porque te juzgan rápido. Ese espíritu juzga. Es un espíritu de señalación. Porque ellos creen que nosotros somos Cristo. Somos el cristiano, no somos Cristo. Estamos siguiendo a Cristo. Pero el que empezó la buena obra en nosotros, dice la Biblia que la perfeccionará. Dios empezó una obra en ti. Aunque en tu casa te digan que tú no has dado avance, que tú sigues siendo el mismo, es mentira del diablo. Tú has cambiado, Cristo te ha ido cambiando paulatinamente. En ti se ve los logros, en ti se refleja la gracia, el Espíritu Santo. Ya tú no eres el mismo maldiciente, ni el mismo loco, ni la misma loca de antes. Ahora tienes propósito. Pero eso no lo va a notar un carnal, eso lo va a ver un espiritual. Entonces viene el sacerdote y mira, tú empezaste a conspirar conmigo, con el hijo de Isaí, dale, dice el rey. Y el hombre con la lanza y el sacerdote ahí, oye, pero ¿qué le pasa al rey? Pues mi señor, cuando vio la cosa, le picó un pedacito de torta. Mi señor, el rey, yo no sé nada de esto. ¿Qué le pasa? No, tú consultaste a Jehová por él, y le diste la espada, y le diste provisiones. Lo que le dio fue unos pancitos, hermano. Y él dijo que le había dado provisiones. Entonces viene el hombre y le dice, pero ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? David era más fiel que los músicos del Titanic, hermano. Mira, David era tan fiel que tuvo oportunidades de matar a Saúl muchas veces y lo perdonaba. Y Saúl buscándolo para matarlo. Y él decía, líbreme Jehová de yo poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Y un día le tocó el bordecito del manto y le dolió en su corazón. Y se lo enseñó. Pero los que tienen el espíritu de Doeg, el edomita, los edomitas, eso, mira, atacan cuanto manto vean. Entonces no le cortan el bordecito, te quieren arrancar el manto completo. Sí, pero te tengo buenas noticias.
El manto no te lo dio el hombre, te lo dio fue Cristo. Y ese manto de colores te lo puso el Señor porque tú eres su princesa, porque tú eres su príncipe. Y por eso la envidia, por eso los ataques, por eso los chismes, por eso las murmuraciones. Por eso Doeg ha querido meter chisme tras chisme. Pero el hombre le dice, el sacerdote le dice, y además, ¿quién es tan ilustre en tu casa, mi rey, como David? No hay ninguno otro como él. Y para completar, es tu yerno. Tú le diste tu hija. O sea, no me metas a mí en ese paquete. Ese es un problema familiar que tú tienes con él. Era su yerno. O sea, ¿me vas a tirar a mí ese paquete a mí? No. Arregla tú tu problema. Que ese sí es un pecado capital. ¿Verdad? Él le tenía envidia a David. Aunque David no era el rey. David no tenía ni qué comer. Pero hay gente que no envidia lo que tú tienes. Envidia lo que tú eres. Porque tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un sacerdote del Señor. Tú eres un profeta de Dios. Tú eres un ministro del Señor. Entonces hay gente que envidia no tus posesiones, sino lo que hay en ti porque ellos no lo tienen. Y eso se llama la gracia del Señor. Y eso no se compra en Falmatodo. Eso no se compra aquí. Gloria a Dios. Entonces dice, el hombre se enfureció tanto que los mandó a matar. Pero como el hombre no tenía autoridad, el rey no tenía autoridad, viene y le dice a todos, arremetan contra los sacerdotes. Y la gente, ¿quién pintaría esta pared? Ay, no, Dios bendiga al que limpió la iglesia. Arremetan contra ellos y ninguno de los siervos se atrevió a poner la mano sobre los sacerdotes de Jehová. Porque el que es temeroso de Dios no levanta chisme, ni murmuración, ni contienda, ni se atreve a hablar mal de los ungidos de Jehová, de los sacerdotes de Dios, solamente los edomitas. Entonces viene Doeg y dijo, bueno, yo mismo soy. Y un solo hombre, mire lo que hace el chisme. Es como dice Salomón en Proverbios, que es como una espada, la lengua, ¿verdad? Y empezó a matarlos. Uno por uno los empezó a matar. El otro pecado capital es sacerdotes sin unción. Sacerdotes que no se defienden. Porque nosotros creemos, no, eso se lo dejo yo en la mano de Dios. Que Dios se encargue de él. Mano, saquémonos esa doctrina evangélica, religiosa. Si así fuera, entonces no hubiesen magistrados, no hubiesen jueces, no hubiesen abogados, no hubiesen tribunales. No, pero es que me levantó una calumnia, me difamó, me vilipendió, me levantó un falso testimonio. Denúncielo. No, yo se lo dejo a Dios. Y Dios, pero yo dejé las autoridades. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a tirar ese paquete a mí? Ay, Señor, el marido que me diste. ¿Que yo te di qué? Usted se lo buscó. La mujer que me diste, Señor, como dijo Adán. Yo te di esa mujer. Usted solito la buscó. Esa no es la que yo tenía para ti, yo te tenía otra. Entonces, la Biblia dice que el apóstol Pablo lo llevaron ante los tribunos. Y Pablo le dijo, ay sí, cáigame a palo. No, él se defendió. Yo voy a presentar mi defensa. Por esto se me acusa. Lo llevaron a la sinagoga. Pablo se dejó caer al latigazo. Ah, sí, no, él se defendió. Es más, vio que un grupo era de saduceos y el otro grupo era de fariseos. Y como ellos tenían una diferencia doctrinal, porque unos creían en que sí habían ángeles y otros en que no habían ángeles, otros creían en la resurrección de los muertos y los otros no. Y Pablo dio la oportunidad de ellos, salvarme, yo voy a defenderme aquí. Y los puso a pelear uno con otro. No, pero a mí se me acusa porque yo tuve una revelación, Jesús se me apareció y me habló el Cristo resucitado. Y entonces los saduceos, no, pero ustedes están jugando. Y los fariseos. Después lo llevaron ante Agripa. Y Pablo le dijo, bueno, rey Agripa, yo que me defienda Dios. No, él se defendió.
Lo llevaron ante Festo, ante Félix, ante Berenice, ante todas las autoridades. Y él, como era abogado, se defendió y habló de una forma elocuente y le dijo: excelentísimo rey Agripa, me tengo por dichoso de presentar mi defensa delante de usted. Entonces no espere que Dios venga o envíe un arcángel, qué sé yo, un querubín. Apártate, yo voy a defender a mi sierva. Defiéndase. Porque hay cosas en que tú no te vas a poder defender. Entonces, como tú no te vas a poder defender, Éxodo 14:14. Vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. En lo que tú no puedas defenderte, allí sí la mano de Dios va a pelear por ti. Ahí la mano poderosa del omnipotente, del que hizo los cielos y la tierra, Él va a pelear tus batallas. Pero ten paciencia, porque Dios está peleando tus batallas. Dios sabe lo que hace, pero hay otras cosas que la tiene que hacer usted. Haga usted lo que tenga que hacer, porque la pereza, la flojera es un pecado capital. Entonces tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Un misionero estaba fundando una obra por ahí en una montaña y tenía un ranchito ahí donde iba a empezar a hacer los servicios. Y llegó un día y se le metió un tigre y el hombre estaba orando. Y cuando ve así, tenía el tigre en un lado, ya el tigre para atacarlo, y clamó a Dios: Dios mío, líbrame de este tigre. Y el tigre de repente salió como un gatico, salió por ahí, chillando, salió por ahí para allá. Al día siguiente se le metió un burro y empezó a clamarle: Señor, saca el burro, saca el burro. Y clamaba y nada, que Dios espantaba al burro. Y bueno, llegó, siguió clamando y Dios le dijo: oye, yo te saqué el tigre, el burro sácalo tú. Es que hay gente que quiere que Dios le haga todo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Entonces el hombre empieza a matarlos a todos. Empieza a atacar a todos los sacerdotes. Entonces un sacerdote sin unción no se defiende. Se deja matar. Y ese es un pecado capital. Un sacerdote tiene que tener también autoridad. Hermano, ¿usted cree que yo podría ser muy evangélico, muy cristiano, muy ministro, pero si yo veo que me vienen a matar, aunque sea una piedra, agarro y se la pego? ¿Verdad que sí? Pablo se defendió de los leones. Lo tiraron en el circo romano y tuvo que agarrar espada también. Y muchos cristianos se defendían como pudieran. Bueno, la mayoría morían allí. Pero Pablo dice que él sobrevivió a esos ataques porque se defendió también. No, yo aunque sea un zapato me quito y le lanzo. No me deja matar así tan fácil. Entonces, como esta gente se dejaron matar toditos, 85, porque es un pecado capital un sacerdote que no tenga visión. Si yo veo que estos no me quieren matar y que aquel está pelando la espada, la visión me dice: corre, patica, para que te tengo, que te vas a matar. O vamos a hacer una cosa: es uno solo, nosotros somos 85. Bueno, son 85 pedras por segundo. Lo hubiesen vencido. Pero ellos querían ser más buenos que Dios. Entonces hay gente que quiere ser más buena que Dios. Usted no puede ser más bueno que Dios, ni más justo que Dios, ni más cristiano que Cristo. Usted tiene que defenderse. Si no se puede defender, apártese de ahí, váyase de ahí, pegue la carrera. Es mejor que digan: aquí corrió, que aquí murió. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es un pecado capital, hermano, que usted no tenga visión, que el enemigo lo está atacando y usted se quede allí para que lo siga atacando y atacando. Apártese de allí. Porque entonces no le vaya a echar la culpa al Señor. Señor, ¿por qué no me ayuda? Pero no te ayudé, no te di dos buenas piernas, apártate de allí, no te conviene ese lugar. Vas a seguir que te sigan hiriendo. Y ves como primero atacaron a tu padre, atacaron a los más pequeños. Tú no vas a hacer excepción. Entonces, pegue la carrera, defiéndase, o acábete con ese demonio. Entonces, nosotros como estamos unidos, cuando venga el Doé por allí, bueno, ya saben que son 85 pedradas por segundo que le vamos a lanzar. Y ese demonio en el nombre de Jesús se va a ir. Va a decir: yo no vuelvo más para allá. Esa gente está unidos. Esos sacerdotes sí están unidos. Esa iglesia está unida. Esa gente pelean unidos. Esa gente ríen con los que ríen.
se gozan con los que se gozan, pero lloran con los que lloran. Entonces, se salvó uno, hermano, de chiripa. Pero se salvó, pero llegó en mal estado. Llegó herido. Llegó al campamento de David, donde David estaba. Ahí el hombre sí recibió. Mire, David está en tal lado, llégale allá. Y el hombre llega donde está David, mi hermano. Y David estaba necesitando un sacerdote. Porque David era sacerdote, era profeta y era rey. Tenía la triple unción. Pero David aún no había recibido el ministerio sacerdotal. Ni siquiera era rey. Era solamente siervo del rey. Pero David tenía algo que ya había recibido de parte de Dios. Y era que él era profeta. David era profeta. Cuando David empieza a escribir los salmos del Mesías, los salmos mesiánicos, los salmos proféticos, él estaba huyendo en esas cuevas. Él estaba pastoreando las ovejas de su padre cuando el Espíritu Santo empezó a revelarle todos los misterios de lo que iba a sufrir el Mesías, de todo por lo que el Mesías iba a pasar. Entonces David, cuando va y pide los panes al sacerdote, él no mintió, porque si no, Jesús en el Evangelio de Mateo no hubiese hecho referencia a eso. Jesús no iba a afirmar una mentira. Y Jesús le dice a los fariseos: ustedes están juzgando a mis siervos porque ellos danzan y brincan en la iglesia, y ustedes no saben lo que hizo David allá cuando llegó al templo y el sacerdote le dio los panes de la propiciación, que solamente era propicio comer a los sacerdotes. Resulta que David, como profeta, entendió, vio. El profeta tiene la capacidad de llegar al pasado, de permanecer en el estado presente y de ver el futuro. Los profetas vemos cosas que otros no ven. Los profetas oímos cosas que otros no oyen. Quizás usted está viendo solamente una nubecita chiquitico del tamaño de la palma de un hombre. Pero yo, como profeta de Dios, estoy viendo que viene una lluvia de bendición. Yo veo en el espíritu que esa lluvia se va a convertir en un río, y ese río se va a extender y va a llegar y va a regar en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces tu bendición viene de camino. La respuesta a tus oraciones viene de camino. Yo veo a tu familia congregándose en este lugar. Yo veo a tus hijos saliendo de la cárcel. Yo veo saliendo personas. Yo veo que puertas se abren y salen y entran personas. Y la bendición que viene es grande. Solamente espérala. David no la recibió de una vez. Ruth no la recibió de una vez. Los que sirven al Señor, si hay algo que Dios hace, es recompensar. Dios recompensa a los que le sirven. Tu recompensa también viene de camino. Entonces el hombre llega cansado, llega herido. El hombre también le lanzó. No lo mató, no porque tuviera más visión, sino porque estaba tan cansado que ya no podía con la espada. Y ahí fue que empató a correr. Pero llegó herido. Llegó herido. ¿Cómo llegó usted a la iglesia? Llegó herido, maltratado, defraudado. Edoec, los chismes, los pleitos, la contienda. ¿Cuántos chismes han levantado en contra de ti, casa del rey? ¿Cuántas murmuraciones? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas contiendas? ¿Cuántas diferencias el enemigo ha querido poner? ¿Cuántos ataques has sufrido, pastora? ¿Cuántas veces Doeg ha querido destruirte, pastor Isaac? ¿Cuántas veces, Manayelixa, el enemigo con chisme, y ha querido con mentiras sacarte de la congregación? Pero el Señor te trajo y el Espíritu te dice: no temas, quien buscare tu vida buscará también la mía. Conmigo estarás a salvo. El que permanezca bajo esta nube estará a salvo. El que permanezca donde se alaba y glorifica al Dios de Israel estará a salvo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Jesús está contigo. No hay chisme, no hay pleito, no hay murmuración, no hay espada que pueda destruirte, porque Dios tiene propósito contigo, y el Dios que te llamó, Él te ayudará.
David, cuando estaba allí en los panes, se le abrió la mente espiritual y Dios le reveló que él era de la tribu de Judá y como judío tenía derecho al sacerdocio, porque el sacerdocio iba a ser quitado a la tribu de Leví y se le iba a entregar a la tribu de Judá. Él entendió y vio a su Señor y pudo escribir en el Salmo: vi a mi Señor al lado de mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. David entendió que él era un sacerdote y que tenía derecho a comer de esos panes. Por el Espíritu el profeta recibió eso. Y es más, a Jesús lo llamaron, ¿sabe cómo? Hijo de David. Y Jesús es el gran sumo sacerdote. Yo no sé cuánto pueden entender o recibir esta palabra. Jesús no es cualquier sacerdote que tiene que él mismo pedir perdón por sus pecados antes de pedir perdón por los pecados de otro. No, Jesús es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para que halles el oportuno socorro. El mismo Jesús te está llamando y diciendo: entra a mi santuario. No importa si has llegado cansado, si has llegado herido, si cometiste faltas, errores, puedes entrar confiadamente, porque yo soy el sumo sacerdote y padecí todas las cosas que tú has padecido. A Jesús también lo criticaron, a Jesús lo murmuraron, de Jesús dijeron que tenía demonios, imagínense usted, y eso lo hicieron. Jesús también sufrió por amor. Jesús sabe lo que es una traición. El maestro sabe lo que es que te sean infiel. Llegando a Jerusalén, lloró. Jesús también lloraba. La religión ha querido desencajar a Jesús y quitarle su humanidad. Jesús fue humano también como tú. Él tomó nuestro lugar. Este sacerdote se hizo humano para podernos entender, para podernos entregar la salvación. Y que cuando fallemos, yo los conozco, Padre, porque yo también tuve en ese cuerpo. Y en ese cuerpo la gente falla. Pero la naturaleza de Jesús era divina. ¿Sí? 100% Dios, 100% hombre. Jesús, cuando vio a Jerusalén, lloró de tristeza y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y que matas a los que te son enviados. Cuántas veces quise tenerte como la gallina junto a sus polluelos, pero no quisiste. Lo despreciaron. Jesús sabe lo que es el desamor. Jesús sabe lo que es la traición. A Jesús también lo traicionaron. Si a ti te han traicionado, a Jesús también lo traicionaron. Jesús sabe lo que es que lo nieguen. Jesús sabe que lo vendan. Jesús sabe lo que es un chisme, un invento. Cuántas cosas no dijeron del maestro. Pero Jesús las sufrió por amor a ti y por amor a mí. Y hoy el Señor te dice: entra confiadamente. Yo no vengo acá a sacarte o hacer énfasis en los 7 pecados capitales que la Iglesia Católica calificó por Francisco Magno y después Tomás de Aquino, y que se han hecho películas, novelas, series, tantas cosas. No, porque ya usted tiene tiempo trabajando en su debilidad. En cada uno de estos pecados, Dios también con su Espíritu ha estado tratando contigo y te ha estado fortaleciendo y te ha estado ayudando para que eso vaya pasando. Porque hay una buena noticia para el pecado y es la sangre preciosa de Jesús. Hay buenas noticias. Si tu pecado fueren rojo como la grana, van a ser emblanquecidos, porque la sangre de Cristo te cubre. Solamente el hecho de usted disponerse a venir a la iglesia, a venir a la casa de oración, a venir al servicio, ya usted le está diciendo al Señor: quiero cambiar, quiero ser distinto. El primer paso es el importante. La Biblia dice que si confesare vuestro pecado, ¿verdad?, Él es fiel y justo para perdonarlo. Y en Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Solamente con usted dar el primer paso, ya el Señor dice: ya
vi la disposición del corazón. Eres limpio. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. Y el fariseo oraba bastante, pero con él mismo. Dice la Biblia que hablaba con él mismo. No hablaba con Dios. Y el otro estaba en el templo, necesitaba de Dios. Señor, yo soy así. Y el otro empezó como Saúl a tirarle puya. Gracias, Señor, porque yo no soy como este. Yo diezmo todo lo que gano. Mira, este no diezma, este no ofrenda. Gracias, Señor, porque yo no soy como como alguno. Pero el único que estaba ahí era él. Le estaba tirando la puya a él. Hasta que no aguantó y dijo, gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Hasta que no aguantó. Y el publicano lo que hacía era, ay, dame más, Señor. Yo sé que estoy mal. Pero este salió justificado. Se fue en paz para su casa. Recibió el perdón de sus pecados. Y el otro, que se creía la gran cosa, se fue con sus pecados porque Dios nunca lo escuchó. He venido como varón de Dios a decirte que Dios está contigo. Que por muchos ataques que Doeg te haya lanzado, por muchos golpes y heridas que te haya causado, no podrá destruirte. Porque eres un sacerdote de Dios, eres una sacerdotisa del Señor y tu bendición está en las manos de Dios. Y el que te prometió que te va a ayudar y que va a estar contigo todos los días de tu vida es fiel y es verdadero. Él es fiel y es verdadero. De tus pecados ya el Señor se encargó, ya Él los limpió con su sangre. De la iniquidad, bueno, aún estás viviendo ciertas consecuencias, pero el Espíritu Santo está trabajando, regenerando y restaurando tu vida. De las consecuencias, el Señor también se encarga para que sean livianas. Así que ponte de pie en esta hermosa mañana. Quiero orar por ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque poderoso eres, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre sempiterno. Aquí, Señor, usted ha constituido líderes y va a seguir levantando líderes nuevos. Para que lideresen con visión. Para que no oigan murmuraciones ni chismes. Para que puedan liderar en santidad y en amor. Por amor a las almas. Y aunque sé que el enemigo ha causado divisiones, ha causado trampas, ha puesto trampas y te ha querido robar tus discípulos. Kama Sabahai del Mesías. El Señor te dice, yo te envío discípulos nuevos, yo te envío ovejas nuevas para que la cuides, porque yo soy el Dios que retribuye, yo soy el Dios que da y da cosas nuevas y que no da cosas pocas, da cosas en abundancia. Y no es tiempo de llorar por la puerta que se cerró, porque Dios abre puertas nuevas. Dios abre unas puertas grandes y poderosas. Dios abre puertas que ninguno puede cerrar. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová tu Dios te recogerá. El Señor te trae a esta casa para que en Él encuentres la paz que encontró Abiatar. No temas, descansa. Has llegado cansado, has llegado cansada. Descansa para que puedas recuperar la fuerza y trabajar, porque este es un año de abundancia, de sobreabundancia. Este va a ser el año de la expansión y de la retribución de Dios para tu vida. Lo que tú sembraste con lágrimas, con regocijo, lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar. Profetizo que es el año de la abundancia para tu vida.
para tu ministerio, y que ya no habrá quien te atemorice, y que ya no habrá quien te siga hiriendo, porque Dios pone muro alrededor de ti. Él te esconde en sus heridas. Sabará Masaya Gia. En el nombre que es sobre todo nombre. Adore a Dios por un momento. Levante sus manos. Oh, aleluya. Usted sabe cómo adorarlo. Usted no es usted no es Doeg, el edomita, que va a ver el que está al lado. Olvídate por un momento. Eres Dios eterno. Entrégate en adoración. Solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Kamasayahai. Nunca me separaré Oh, gloria a Dios. de tu gran amor. Endaramasayahai. Eres mi Señor, mi Salvador. Nadie te puede juzgar. Nadie puede condenarte. Tú eres mi hija, te dice el Señor. Yo te redimí. Nadie tiene su vida tan limpia para juzgarte. Yo no te condeno. Yo no te juzgo. Oh, Masabahaya aquí, Akenda. No importa lo que hayas hecho. Oh, Barra, no me importa tu pasado, te dice el Eterno. Porque yo te compré. Yo te redimí. Te puse nombre nuevo. Oh, Makata, Rabasaya, Alabasaya, Hinda. Y todo sentimentalismo de culpa es echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Oh,